Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Cuando comen carne de puerco, ¿qué tanto se preocupan por el cisticerco? ¿O qué tanto desinfectan las frutas y las verduras que vienen de tierra? El día de hoy hablaremos de cisticerco con el doctor Víctor Hugo Gómez Arias, especialista en neurología, y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Silvia, persona de la selva, mujer impulsiva y espontánea. Javier, casa nueva, es abierto, simpático, sociable y activo. Eloísa, aquella que es escogida, es extrovertida, afectiva y emotiva. Eric, siempre poderoso, es comunicativo y amante del arte. Zaira, la que florece, es rebelde, obstinada e imaginativa. Karim, el generoso, suele ser independiente y con una gran energía. Gracias por acompañarnos. Saludo a todas las personas que hacen el favor de vernos y de escucharnos a través del Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, también en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y bueno, por internet en todo el mundo. Gracias. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo creo que las mamás cuando cocinamos, cuando preparamos los alimentos de nuestra familia, pues sí nos preocupamos. Y nos preocupamos porque sabemos que el cisticerco puede ser muy peligroso y creo que lo asociamos directamente con la carne de puerco. El día de hoy vamos a hablar de ese tema para despejar dudas, todas las dudas que podamos tener de este gusanito que se llama cisticerco. Y bueno, saludo a Víctor Hugo Gómez Arias, especialista en neurología. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bien, Gina, gracias. Gracias por acompañarnos. A ver, me cuesta trabajo pronunciarla. ¿Cisticercosis? Cisticercosis. ¿Así se llama la enfermedad? La presencia de cisticercos en el cuerpo. ¿Qué es un cisticerco? Y Yo dije que neurocisticercosis, Ajá. la presencia del cisticerco en el sistema nervioso. O que puede estar en cualquier lugar, entonces el cisticerco alojarse. Puede estar en muchas partes del cuerpo. Okay. Los cisticercos son la forma larvaria de un gusano que se llama Taenia solium. Es la fase antes de convertirse en gusano. Ajá, es una larva. Es una larva. Ajá. Habitualmente, para que uno pueda contraer al cisticerco, se debe a la ingesta de los huevos de la tenia. Ok, ¿estos huevos dónde están? En las heces fecales. Es lo ¿Siempre en más, las heces fecales? Sí, porque la tenia, en todos los animales que infesta, Ajá. ya sea humanos, puercos, perros, cualquier animal que se infeste, que tenga la presencia del gusano, vive siempre en el sistema digestivo, vive en los intestinos. Entonces, ahí, todos los días, produce aproximadamente entre 50,000 y 80,000 huevos. ¡Guáchala! Que deposita directo al interior del intestino, entonces sale por las heces. O sea, si tú hicieras un coprocultivo o un análisis de las heces fecales de un animal o de un humano que tenga, van a aparecer muchos huevecillos. Muchos huevecillos. La ingesta de ese huevo, cuando uno se come el huevo, sí. Ese huevo se convierte en larva dentro del cuerpo. Pero como nosotros no somos el hospedero definitivo, no se puede convertir en gusano, o sea, no puede completar su ciclo de vida. Entonces queda atorado en la fase de larva y esa larva ya puede irse por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo. O sea, ¿siempre tenemos la larva, nunca tenemos el gusanito como tal? ¿O sí se puede llegar a Sí se puede si uno consume la larva. Ah, si uno consigue, a ver, si consumimos el huevo, se convierte en larva y ahí se queda. Así es. Y si consumimos la larva, se convierte en el gusano, en que la tenia. Que me imagino que es más peligroso tener el Es gusano ahí. diferente, el gusano está en el intestino nada más. ¿Y se alimenta de nosotros? Sí, de la sangre, la cabecita del gusano. Sí. Tiene unos dientes Ay, y unas garras ajá. que se pegan a las paredes del intestino y ahí están succionando sangre y están comiendo. ¿De qué tamaño es un cisticerco? Pueden llegar a ser muy, muy grandes, pueden llegar a ser metros de... ¿Por Dios? O sea, Sí. un cisticerco puede ser enorme. No, la larva, perdón, el gusano, la tenia puede Ajá. ser muy Por eso, larga. el gusano. El gusano. El cisticerco. No, la larva es muy chiquita. Ajá, sí, la larva sí, pero el gusano puede ser El muy gusano largo. ya la forma adulta, la tenia, puede ser muy, muy larga. A ver, y la gente preguntará, bueno, ¿y por qué me voy a estar comiendo las heces fecales de alguien o de algún animal? Eso es incluso en el ambiente. En el ambiente, sí, las heces fecales que hay de animales o incluso de humanos,
pues se pulverizan y ese polvo ya no es perceptible a la vista, pero está en el ambiente. Ese es un mecanismo, pero el otro pues es la falta de higiene. Si uno va al baño y no se lava las manos, puede uno mismo infectarse del... Qué importante es de verdad hacer esta cultura, no solamente en nuestros hijos, sino también en uno mismo. Muchísimas personas van al baño y no se lavan las manos. Y lo ves que entras a un público, ¿cómo se llama? Un baño público, y salen del baño y se van. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque ahí pueden agarrar, si les quedó la mano a lo mejor se meten el dedo o cocinan algo y ya con eso el huevecillo ya entra por tu boca Sí. y se instala. Por falta de higiene de quien prepara los alimentos o de quien lo consume. Ahora, por ejemplo, en los puentes que hay taquitos que de canasta y cositas de esas, no sé, si está un perro por ahí y vuela ahí las heces fecales, ¿también se puede contagiar? Sí, los alimentos que están en la calle, que están en los exteriores, pues están más expuestos a todos estos desechos pulverizados que hay en el ambiente. ¿Por qué se habla tanto de cisticerco en la carne de puerco? Porque el cisticerco, al igual que nosotros, si él se come, o sea, si el puerco se come las heces fecales, y eso sí lo hacen los puercos directamente, Ajá. al consumir los huevos se convierte en larva, y esa larva, al igual que a nosotros, se queda en esa fase, pero en el caso de los puercos es sobre todo en los músculos, o sea, en la carne. En la carne. En la carne. Entonces, si uno consume carne de puerco con cisticercos, de lo que se enferma es del gusano. Oye, yo creo que la mayoría de los puercos, si comen heces fecales, todos tienen cisticerco. Entonces, ¿qué recomiendas? Porque yo siempre que compro carne de puerco, la congelo y después la cozo, pero siempre la meto al congelador. Creo que por las altas temperaturas se muere el huevecillo o la larva o el gusano, lo que tenga. El problema de la larva, o sea, de la fase larvaria, es que está encapsulado. Entonces es muy resistente ¿No se muere a si la prácticamente todo. ¿Y entonces carne de Porque es puerco? una fase larvaria. Entonces esa fase está hecha para ser resistente. Ya en la fase de gusano sí ya puede No, morirse bueno, pero más si te fácil. mete como larva, igual se convierte en gusano en tu Se cuerpo. convierte en gusano. O sea que la carne de puerco El por eso gusano no. realmente lo que produce es enfermedad intestinal, porque ahí Ajá. es donde vive. Ajá. Entonces puede producir cuadros de dolor, diarrea, dificultades para la absorción de algunos alimentos, pero no produce como tal la cisticercosis. Pero ni por ejemplo un taquito al pastor que está la carne ahí doradita. Bueno, es que Sí. no todos. La larva no se cose. Bueno, no todos tienen Cisticerco. cisticercos. Pero si tuviera, Hay gente que incluso lo pide con granillo, que son ¿qué es eso? los cisticercos. Hay gente que lo pide directamente. A ver, con- gente que pide un taco al pastor y le dice que tenga No, la granillo. carne de puerco, ¿Y por qué la pide con cisticerco? porque no saben que son cisticercos, creen que es como un plus de ¿Qué- la qué- carne. ¿Qué es granillo? Así es como le llaman a la carne de puerco que tiene los cisticercos. La gente que no sabe que son cisticercos y que es dañino, Ajá. a veces lo piden así directamente. Piensa que Porque se ve más piensan que es, sabroso. ajá, ¿o que qué? es como un extra de la ¿Y la dónde carne. entra la Secretaría de Salud ahí para checar con que este puerco Pues se sí y hacen este los, puerco no? los cercos sanitarios y se hace mucha injerencia en los rastros y en los lugares donde se procesa la carne para ver pues que los animales estén bien alimentados, los que se van a destinar para el consumo humano, pues sean animales que estén alimentados de una forma pues establecida y Bueno. regulada. También se habla de las fresas y de muchos vegetales, ¿no? Como, no sé, la lechuga, o las espinacas, no sé, que normalmente riegan con aguas, sucias, ¿no? Es el problema de esos alimentos es justamente el agua con el que ya sea que la riegan o que las limpian o con lo que la tienen, con lo que la procesan, pues si no es agua limpia, si es agua sucia, pues sí puede estar también contaminado. Por eso hay que, ponerle las gotitas esas, ¿con eso sí se muere el animal o el bicho? Bueno, el cisticerco no, pero sí le mata muchas bacterias, muchas otras Pero bacterias. si tienes sí lo cisticerco igual limpia. te lo... Tiene que estar bien limpia con agua limpia. A ver, ya ni modo, te comiste el taco al pastor y tenías cisticerco y ya. ¿Qué pasa? El cisticerco, cuerpo. como no somos hospedero definitivo, no se va a poder convertir en adulto, se va a quedar en esa fase de larva y se va a ir a través de la sangre a cualquier parte del cuerpo ¿Qué y se puede puede ser? atorar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser el pulmón, puede ser los músculos, como a los puercos, puede ser en el ojo, puede ser en muchas partes. Habitualmente no da muchos síntomas, pero 60% de las personas el cisticerco acaba llegando al sistema nervioso. ¿Y qué pasa si llega al sistema nervioso? Ya en el sistema nervioso ahí sí es cuando habitualmente produce molestias y produce síntomas. Ajá. Las molestias que va a producir las produce a través de dos mecanismos. Puede ser por alguno de dos situaciones.
Puede ser por el sitio donde está el cisticerco, Ajá. o sea, porque está ahí estorbando, es algo que no debería estar y A está ver, ahí. imaginemos que se quede en el ojo. ¿La gente deja de ver? No, la larva es muy chiquita, no puede, La larva puede no. no producir A ver, nada. cuando es huevo, cuando es larva, no pasa nada. Se El queda ahí. tamaño es muy chiquito. El chiquito, no pasa nada. Ok, En el cerebro sí. puede producir diversas cosas. Si el cisticerco está en un sitio muy cerca de la corteza cerebral, Ajá. la puede irritar a la corteza Ajá. y entonces va a producir epilepsia. Van a producir descargas anormales. Ataques epilépticos. Porque hay que entender también que el cuerpo trata de defenderse del cisticerco. Que ya cuando es gusano. Entonces se produce una reacción inflamatoria alrededor del cisticerco. Entonces hay algunas localizaciones del sistema nervioso en donde no tanto el cisticerco, sino la reacción inflamatoria del cuerpo produce una inflamación de las capas que rodean al cerebro. Ajá. La capa que es más delgadita de las que rodea el cerebro se llama aracnoides Ajá. y esa se puede inflamar y produce algo que se llama aracnoiditis. Ajá. Y eso sí puede llegar a ser grave. Eso sí puede producir hipertensión intracraneal, hidrocefalia. ¿Meningitis? Meningitis es una inflamación de cualquier meninge. Entonces, la Ok. aracnoiditis en estricto sentido es una meningitis, es una inflamación de la meninge. Ok. Si este gusanito se coloca en Muy esa cerca parte de esa capita Ajá. puede producir que se inflame por la reacción del cuerpo. O sea, A el ver. cuerpo inflama. Vamos a hacer una las pausa meninges. comercial y regresamos. Nada más dejo esta pregunta al aire. ¿Se puede morir alguien por tener cisticerco? Me la contestas después Ok. de la pausa. Vamos, sí, regresamos. ¿Sabías que? La cisticercosis se origina por malos hábitos de higiene. Los cisticercos se alojan en el intestino delgado e invaden al organismo a través del torrente sanguíneo. Generalmente afecta al cerebro y puede provocar la muerte. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y estamos hablando de los cisticercos, las mamás que cocinamos y nos preocupamos sobre esto. Creo que es importante tener las medidas de higiene y enseñar a nuestros hijos a que se laven las manos y a que tengan estas medidas para evitar que les dé pues no, ¿se dice enfermedad? ¿Será? Sí. A ver, yo pregunté si te morías si te daba cisticercosis, ¿te puedes morir por De eso? De acuerdo a la OMS, hay aproximadamente 50,000 muertes al año relacionadas, en todo el mundo, relacionadas directamente con Son muchas. cisticercosis. ¿Por qué? ¿Dónde se te puede ir que te mueras? Sobre todo cuando produce esta inflamación de las meninges, Ajá. puede producir un aumento de la presión del cráneo y puede producir hidrocefalia. Y eso sí puede ¿Y te da muy ocasionarlo. rápido así? Si me como hoy el taco al pastor que tuvo cisticerco No. o las fresas, ¿cuánto dura este animalito de estar ahí? Puede tardar varias semanas o meses en lo que llega al sistema nervioso. Incluso ya estando en el sistema nervioso, puede pasar años incluso sin que dé ninguna molestia. Habitualmente diagnosticamos esta enfermedad hasta que da algún síntoma. ¿Cuáles Da serían los síntomas que podrían dar? crisis O sea, una epilépticas, epilepsia, puede dar ajá, una crisis De epiléptica. repente, ajá, En el caso del cráneo hipertensivo puede dar dolor de cabeza, ajá. dolores constantes de cabeza, náuseas, ahí sí disminución de la agudeza visual, que la gente empieza A ver menos. por la hipertensión intracraneal. Y como esta capita, que se llama aracnoides, también rodea a los nervios que van hacia la cabeza, hacia la cara, también puede dar parálisis de nervios craneales, Pues es decir, que uno empieza a ver doble. Parálisis facial podría ser. Parálisis facial podría ser, o sea, Ajá. alteraciones de los nervios que van hacia la cabeza, eso puede O sea que lo más ocasionarlo. grave es que se te vaya al cerebro. Porque si se te pone a lo mejor en un músculo o algo, no Pues, te pasa no, nada. Tendría Ahí se que haber queda. una cantidad excesiva, así, muy, muy grande Oye, para que pueda darlo. Esa es otra, que te comes y puede ser muchos gusanos los que se te metan o nada más. Yo estoy pensando en uno, pero puede haber muchísimos. Puede haber muchos, hay encefalitis por cisticercos, que es cuando todo el cerebro está prácticamente invadido de cisticercos. ¿Se reproducen ahí adentro? No se O sea, puede. no es que esté la cisticerca con el cisticerco y pongan huevitos adentro, no. No se puede. sopas eso? La tenia es hermafrodita, se reproduce solita. Ah, sí, son hermafroditas. Así es, cada segmento del gusanito está todo el tiempo reproduciéndose y por eso produce tantos miles O sea que al aunque no día. esté la parejita, ellos se reproducen. Cuando es gusano. Cuando es larva, Híjoles. como es una forma No, inmadura, bueno, larva no se no, pero si es reproduce. el gusano, ellos solitos andan ahí Sí, sí es echando gusano, huevos. sí. 50,000 a ¿Y 80,000 adentro al de día. tu cuerpo puede ser? O sea, ¿está Sí, propicio? adentro del intestino es donde está la tenia, ya el gusano maduro, produciendo Oye, ¿y los no se huesos. te inflama? ¿No es como cuando tienes solitaria y estás panzón? O sea, el cisticerco, porque es que están grandes también. Yo me imaginaba que el cisticerco era chiquito, porque se han encontrado casos de cisticerco calcificado. Cuando está en el cerebro,
pasa por varias fases. Ajá. Pasa por una fase vesicular, o sea, varias fases, se hace como un quistecito, luego se inflama alrededor, lo que te decía, ya después de muchos años se calcifica, se llena de calcio y se muere. Y Se ya muere, queda ahí se ahí, queda. y ahí ya no genera reacción inflamatoria, Ajá. ya está ahí nada más. Híjoles, pero si es uno, pero si son muchos para que se te calcifiquen todos, Se está van muy calcificando, ¿sí? ¿no? Normalmente, ¿a quién le pasa esto? ¿A la gente que come en la calle? A ¿O la que no hay gente higiene? que no tiene suficiente higiene. Es más común en medio rural que en medio urbano. Ok. Aproximadamente el 25% de las personas que viven en medio rural tienen cisticercosis. Ya sabemos que es mortal en el cerebro. Ajá, No, puede ser que mortal. puede ser. ¿Y en el estómago? ¿Qué te causa? En el estómago habitualmente solamente da el cuadro intestinal, Que te duele el diarrea, estómago, dolor de estómago, dificultad para la absorción de algunos nutrientes y ya. y ya nada más. Cuando está en el estómago, con cualquier de estos medicamentos para desparasitar, que Se va, se comúnmente muere. son, habitualmente con eso es suficiente. Cuando es larva, sí se requiere de otros tratamientos. ¿Se te puede ir al corazón? Es muy raro, sí, puede irse a cualquier parte del cuerpo, pero en el corazón en particular es raro, pero sí hay casos, No les que encanta. está en el músculo cardíaco. Háblame del tratamiento. Hay varias opciones. Cuando los cisticercos son poquitos y están en una zona no muy sensible, se puede dar medicamento para que se mueran. O en algunos otros casos, si es accesible al abordaje quirúrgico, se puede quitar mediante cirugía. Cuando están en la base del cerebro, que es donde inflaman la aracnoides que te comentaba, ahí no es recomendable dar tratamiento para que se muera la larva, el cisticerco, porque la larva muerta genera más reacción inflamatoria que la larva viva. ¿Ah, en serio? Qué Cuando se raro. muere, el cuerpo lo ataca más porque se expone todo el interior, digamos, se Ajá. exponen todos los antígenos que trae adentro, entonces ataca, la reacción inflamatoria es más intensa. ¿Y entonces? Entonces ahí lo que se hace es antiinflamatorios. Se dan medicamentos no para el animal, sino para que no se genere la reacción Y inflamatoria. esperar que se salgan solitos o algo, ¿no? No se ¿No salen. se salen? No, nunca se va a Pero salir. entonces siempre vas a tomar desinflamatorios para que... Porque pues, Hasta ahí que se está, calcifique. y se puede tardar años en calcificarse. Y durante ese tiempo las personas habitualmente toman esteroides, prednisona, es Y lo si que no normalmente se, les y damos. si no se, o sea, cortisona. Ujú. Ah, Es está que es el fuerte inflamatorio eso. que se, ¿Y que si no se se te requiere. calcifican No, sí se nunca? calcifica, es parte de su ciclo, ¿Evolución? de su evolución normal. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Pueden ser años? Pueden ser años. Y Ujú. años tomando cortisona. Sí. No, bueno, está gravísimo esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ya me di- Higiene. Higiene, lavarse las manos. Lavarse las manos al consumir o al preparar alimentos. Y al preparar alimentos. Y al preparar alimentos. Así es. Y desinfectar las verduras. pero eso Lavar no todo, mata. lavar todo con agua. En las verduras no está dentro del tejido, está por encimita. Entonces Entonces eso se sí, quita. eso sí se O sea, quita. lo peligroso así es la carne de puerco. En la carne de puerco sí puede estar la larva dentro de la carne como tal, Híjole, sí pero en todo lo demás es una contaminación externa que le caen ahí las lo que heces. no me gustó lo que me dices, que no se muere con la cocción de la olla express ni con el refri, congelador. Eso no me gustó No, porque no se los muere. tacos de cochinita pibil son buenísimos y pueden tener eso. Pues consumirlo y comprar la carne en alimentos establecidos que cumplen las regulaciones sanitarias, pues sería lo único que podríamos hacer. Híjoles, pero los tacos al pastor, tú no sabes. ¿De tan dónde sabrosos sacaron que la son. carne? ¿De dónde sacaron la carne? Así. ¿Y cuántos no vamos a los tacos al pastor los fines de semana? A lo mejor hoy en la noche van, ¿eh? Digo, yo nada más digo, y a comerte el taco del pastor y ya te lo vas a comer con cosita. Híjoles, Sí. dame un contacto, por favor, Víctor. Ya me traumaste. Dame un Te dejo contacto. mi correo Sí, electrónico, el que tú quieras. dr.vhga@gmail.com. Aparece en pantalla para más información y él es especialista en epilepsia y en muchos de esos temas. Gracias, Víctor Hugo Gómez Arias, doctor, es el especialista en neurología. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Gracias por invitarme. Vamos a una pausa comercial y vamos a hablar de grafología con Tania Mendoza. No se vayan, soy Ginny Barra. ¿Sabías que? Tu letra revela tu personalidad debido a que la escritura de una persona es semejante a su propia huella digital. Se puede saber la personalidad, conducta, estado de ánimo, salud física y psíquica solo analizando la letra. Bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos hablando de mamá, y vamos a hablar de grafología con Tania Mendoza, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Tania? Hola Gina, feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias, ella es grafóloga y especialista en desarrollo humano, y creo que es muy importante que nosotros observemos a nuestros hijos. Y los observamos cómo juegan, cuando regañan al peluche o cómo tratan al amiguito, porque tiene que ver cómo se están sintiendo ellos. Pero también es importante saber cómo escriben y cómo dibujan. Y creo que en los dibujos
es un arma o una herramienta muy importante para nosotros los papás para saber cómo andan sus emociones. ¿Cierto o no? Es correcto, Gina. Definitivamente, el momento en que tanto escriben como dibujan, podemos notar ciertas pistas, me gusta llamarles pistas, que nos indican, por ejemplo, cuando tienen mucho estrés. El estrés lo que significa es que los niños están pasando por alguna situación y entonces este estrés se va a reflejar ya sea internamente o al exterior. Hay muchos niños que no necesariamente lo llevan a la parte agresiva o a la parte afuera, sino que son niños que se están de alguna manera comiendo ese estrés, pero está saliendo por algún lado. Entonces puede ser que se enfermen de forma recurrente o bien son niños que se encuentran en un periodo como de depresión o de cansancio crónico. Esto nos puede hablar de mucho estrés. ¿Qué datos son los más importantes cuando estamos viendo, por ejemplo, en las letras de nuestros niños? Que tengan muchas discordancias. Esto quiere decir que si tenían una letra muy parejita en cuanto a formas redondas, ahora estamos viendo que van completamente hacia el lado izquierdo y algunas van hacia el lado derecho, otras son muy altas, otras son muy bajas. Esto nos hablaría de una discordancia en el individuo. Eso nos podría decir y nos podría poner un foco rojo que el niño está padeciendo algún tipo de estrés. Puede ser un estrés pasajero o puede ser un estrés crónico. Es ahí donde nosotros vemos si viene de una cirugía, si viene de algún examen, si viene de algún regaño. Es muy probable que estas letras tengan estas discordancias, pero si es si es algo habitual o que ya es cotidiano. Sí. Y es parte de su personalidad o de algo que está sintiendo, ¿no? Exacto. Entonces yo les invito a que revisen los cuadernos, porque ahí podemos notar claramente en la letra que cambió. Muchos papás me dicen, en la vida me había sentado a ver la letra de mi hijo, entonces me parece que es muy discordante. Y no, si te pones a ver en el cuaderno unas hojas más atrás, ves que es la manera usual de escribir. Pero cuando nosotros de manera cotidiana estamos revisando estos apuntes y de pronto vemos que son completamente diferentes, nos habla de algo que está pasando. Hay ciertas letras reflejas, como la M, la S, la T, la R, que nos marcan mucho cuando hay un cambio en algún tipo de proceso. ¿Cómo la harían cuando hay un cambio? Ejemplo, si la R está trazada, el palito y después la curva, nosotros empezaríamos a ver que falta una curva. A ver, espérame, sería la R minúscula. Siempre son las minúsculas. Es el palito con la pancita, o la jorobita. Si hacen el palito y la jorobita la hacen chiquita o ya no la hacen, por ejemplo. Sería una I. Exactamente. Y esto nos habla de voluntad. Otra letra que también nos da mucha información acerca de niveles de estrés tanto en adultos como en un niño, podría ser la letra M. La minúscula. La minúscula con las dos M. Jorobitas. Exactamente. Y entonces podría hablar, e incluso esta letra nos da muchos indicios de si está en la casa o el estrés está afuera. Las primeras dos, el primer palito y el segundo, digamos, nos habla de algo en casa y... A ver, este palito y este de aquí, nos habla de algo ese del medio. Sí, nos habla de algo en casa. A ver, ¿cómo sería? Porque yo normalmente veo que hacen este palito en medio hasta abajo. La M tendría que ser de manera natural algo curveado, pero cuando los niños están bajo mucho estrés, lo empiezan a hacer completamente picudo. O sea, si esta M la hacen así picuda, sí. Normalmente la haces así mayúscula. Mayúscula, pero minúscula. Tiene que ser redondita, jorobita. Sí. A menos que de manera cotidiana el niño la hiciera picuda. Si la haces, por ejemplo, esta, que es redondita, está bien. Es correcta. Estamos hablando de que es un niño que no presenta ningún estrés en la familia, digamos, ¿no? Digo, habría que ver muchos otros símbolos, pero es que la M cambia de manera radical. Nos indica que es un niño que podría estar sufriendo estrés. Igual en los dibujos, por ejemplo, póngales a dibujar una casa. Eso está padre. A ver, ahorita de tarea al rato, denle hojas a sus hijos. Exacto, que sean blancas. ¿Esto aplica de qué edad a qué edad de hijos? De cualquier edad. ¿Hasta adolescentes? Hasta adolescentes y hasta adultos. Los adolescentes nos van a dar una cantidad de información impresionante con un dibujo. Pero con este ejercicio de la casa. Sí, con este ejercicio. Entonces tiene que dibujar una casa. Una casa. Y entonces nosotros lo que vamos a analizar es desde el piso de la casa. Si nuestro adolescente o nuestro niño está dibujando la casa desde la parte inferior de la hoja, quiere decir que está muy retraído.
quiere decir que es un niño o un adolescente que no necesariamente comunica lo que tiene. Pero supongamos, empiezan a dibujar la casa y el techo es enorme. Nos habla de mucha fantasía y de mucha confusión. Obviamente en relación a las paredes de la casa. O sea, ¿no? la casa un techo muy tendría grande. que dejar no sé, dejar un espacio Totalmente. Y tendría que estar sobre un piso. sobre un piso, poner un pasto, que normalmente los niños ponen el pasto, Exactamente. la florecita y pones en la casa. Yo, en cuanto a florecitas y algunos otros, Como niña sí lo haces. sí, sí, y las niñas tienden a hacer esto porque habla de sensualidad. Pero si es mucho, nos Bueno, podría hablar Ajá. de Lleno de de flores una el pasto. manía de orden. Ah, sí, caigo en eso. Ajá. Entonces, bueno, si ponemos muchos adornos, porque la instrucción va a ser dibújame una casa. Una casa. Y normalmente empiezan a salir como estas cosas, ¿no? Hay niños que dibujan árboles, hay niños que dibujan pelotas, hay niños que dibujan flores, hay niños que le ponen reja a la casa. Entonces, mientras menos elementos tenga la casa, más normal está nuestro niño. Ok. Las Ten- emociones de nuestro niño. Tendría que ser entonces sobre un piso, que Sobre hagan un el piso. pasto o el piso. La casa, La casa. si es chica o es grande. ¿Qué refleja la casa? ¿Mamá o tu autoestima? ¿O qué refleja Es la como casa? me siento yo en el espacio. En el espacio. Si es chiquita. Si es chiquita, me siento muy inferior Ok. al espacio. Si está demasiado grande, los niños Le- suelen dibujar Ajá. las cosas muy grandes, pero es porque están reafirmando su ego, Claro. ¿no? Los niños pequeños en preescolar. Ya después de preescolar, entonces habla de algún tipo de desviación, digamos, que no es natural y que Ajá. podríamos apoyar a nuestro niño, ¿no? Si es una Ok. casa muy grande para un niño que ya está en primaria, entonces este niño necesita mucho reafirmar el yo y por supuesto va a tener ciertos episodios de frustración y esto hay que irlo moderando. ¿Qué pasa si le ponen chimenea, por ejemplo? Ay, siempre. Tanto humo como nubes nos habla de mucha ansiedad. Es un niño o un adolescente que está pasando por mucha ansiedad. Si estas nubes además son totalmente discordantes porque de repente le pone lazos, pero de repente hay picos, pero además unas las pone muy grandes y otras muy pequeñas, esto nos habla de mucha... está muy atrapado entre lo que quiere hacer y lo que puede expresar. Hay mucha ansiedad. Si además tiene un sol, habría que revisar cómo es el sol. Muchos adolescentes ponen un sol cortado. No sé si lo has visto en las esquinas Ah, sí, de claro. las hojas, medios. está cortado. Ajá. Algunos incluso le ponen cara. Yo le pongo caras. Ajá, entonces, y esto es interesante porque habría que ver cómo Sí. están los ojos, si la nariz es puntiaguda, Es si infantil tiene eso, boca. ¿no? Muy infantil. Sí, yo le pongo ojos al Sí, sol. sí, sí. Si hago un dibujo, claro. A ver, ventanas y Ventanas. puertas. Todo lo que habla de accesos nos habla Sí. acceso hacia cómo nos comportamos con los demás. Entonces, por ejemplo, si no tuviera ventanas, nos hablaría que es un adolescente o una persona o un niño que no se está sabiendo relacionar con el exterior. Es una persona que está cerrada, Introvertida, cerrada. muy introvertida, sí, y está teniendo problemas para relacionarse. ¿Qué pasa si esta ventana tiene mucha cuadrícula, por ejemplo? Esto nos O habla de gente cortinitas. conflictiva. O cortinitas. La cortinita nos habla de gente que está abierta a los demás, está dispuesta a negociar, pero la cuadrícula no. Las Ah. ventanas nos habla de gente que es más bien del tipo conflictiva. O sea, si es una ventana chica, una ventana grande, ¿hay algo o no? Sí, en relación a la puerta. Si la ventana es muy grande en relación a la puerta, quiere decir que la gente va a estar muy expuesta a los comentarios exteriores. Entonces, todo lo que haya en el exterior le Híjole. va a afectar. Ahorita con redes sociales. Exactamente. Ahorita estamos viendo muchos adolescentes que sus ventanas son gigantescas, pero son cuadriculadas. Quiere decir que todo lo toman muy personal. Cuadriculada es conflicto. O sea, Mucho no. conflicto, mucho conflicto. Ok. La puerta. Si la puerta no tiene picaporte, por ejemplo, nos habla de una persona que no está tan dispuesta a abrirse a los demás, Ajá. a menos que tome confianza. Ok. Si la puerta es muy pequeña en relación a la casa, entonces es alguien sumamente tímido Ujú. y difícilmente es alguien que se deja conocer. Pero si la puerta tiene una medida normal en relación a la casa o a las ventanas, es una persona normal. Oye, ¿los colores influyen? Porque habrá quien le ponga que si el ladrillo y pondrás como la cuadriculada y el ladrillo, ¿no? Depende de dónde se coloque. Si el ladrillo está muy cerca de la ventana, otra vez nos habla de cómo me siento con el exterior. Ok. Si hay ladrillo, significa que soy muy cauteloso Ujú. al momento de emitir una expresión o de decir algo porque tengo miedo a que eso cause algún tipo de conflicto. Yo me fijaría más en las texturas. Normalmente cuando les pidan hacer su casa, eso es muy importante, qué bueno que lo dijiste, Gina, es con un lápiz.
No Ajá. les den colores. Ah, sí. Ahorita no vamos a pasar todavía la parte de colores. No les den colores, solamente con un lápiz. Entonces vemos, por ejemplo, si el niño traza doble vez o hay algunos trazos interminados o el techo no termina de unirse con las paredes de la casa, Ajá. esto nos habla de discordancia otra vez en el individuo. Hay algo que está atorado y depende de dónde esté. Si es la puerta, entonces está atorado con la comunicación. Si es la ventana, está muy atorado con lo social. Si es el techo, está atorado con las expectativas, está haciendo expectativas muy grandes. Si es el piso, no se siente seguro. Ujú. O sea, hay ciertas cosas que podemos notar en nuestros hijos que aunque no nos lo digan, nosotros ves. estamos viendo, ajá. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Tania Mendoza porque también nos va a hablar de las firmas. Hagan su firma en un papelito y ahorita regresando también vamos a hablar de las firmas. Regresamos. De regreso, estamos hablando sobre grafología con Tania Mendoza. Ya hablamos de los dibujos, que la casa es algo muy importante porque habla de tu yo, ¿no? Para que hagamos ese ejercicio con nuestros hijos. Creo que es importante también la firma. Y a veces hacemos la firma de una manera y otra de otra, incluso los cheques nos los regresan y no sé si tenga que ver con el estado de ánimo de cómo firmamos. No firmamos igual cuando éramos jóvenes a cuando somos adultos, aunque la firma nosotros pensemos que sea la misma. Es ¿Qué va? correcto. A ver, platícame la importancia de nuestra firma. Bueno, nuestra firma, primero no podríamos dar, como siempre lo digo, no podríamos definir a una persona solo por su firma, pero sí es de lo que más nos da información, porque es la parte de nuestro yo. Okay. Entonces, la firma habla de la parte más auténtica de nuestra tu personalidad. personalidad, claro. Es correcto. Entonces, la letra todavía pudiera ser que, dependiendo si me están dictando, si tengo prisa, si tengo sueño, Sí, podría haber ciertas modulaciones en la manera de escribir. claro. Pero la firma es algo que va a salir casi de manera inmediata en cómo me siento en este momento de mi vida. Wow. Y, ajá, a un nivel muy interno y que está incluso un poco escondido. Inconsciente. Totalmente. Ok, no hay de otra. Entonces, las firmas. ¿Qué pasa si yo tengo una firma que antes firmaba horizontalmente y de pronto veo que tiene una inclinación? Que en vez de que esta termine de una forma horizontal, termina muy inclinada hacia abajo. Hacia abajo. Esto nos habla de una depresión y puede hablar de una depresión muy crónica. O bien que ese día estoy muy cansado. Si ese es el único día en que me estoy dando cuenta que mi firma va hacia abajo, probablemente hable de un cansancio físico o algún tipo de Pero si enfermedad. ya la moviste. Pero si está constantemente, y como dices tú, llegamos al banco y nos dicen, no, esto no es, habría que ver hacia dónde estamos dirigiendo la firma. ¿Qué pasa? Muchas personas tenemos una firma cuando somos adolescentes y a lo largo del tiempo va evolucionando. ¿Por qué? Porque también nuestro yo interno va evolucionando. Al principio es casi una copia de la de mamá Sí, claro. o la de papá. Sí, la copia, sí. Pero después va tomando como estos rasgos de mi personalidad. Entonces, por ejemplo, si antes estaba suele pasar que los adolescentes suelen tener firmas muy angulosas al principio. ¿Cómo y que después angulosas? totalmente angulosas, o sea, tienen como muchos picos Ok, o muchas rayas. muchas rayas. Tachonean mucho porque se están de alguna manera como anulando el yo, ¿no? Ajá. Pero a medida que van creciendo o van madurando, empiezan a modular estas líneas y empiezan a ser mucho más suaves y empiezan a ser mucho más, no tan angulosas, sino más bien sinuosas, ¿no? Tienen estas curvas. Pero ¿qué pasa si un adulto se va a lo contrario? O sea, el adolescente era sinuosa y de repente empieza a ser muy angulosa. También nos hablaría de signos de mucho estrés. Otra vez, volvemos a ver el estrés ahí. Quiere decir que es una persona que tiene muchas cosas que resolver y algo no está funcionando en el interno, donde empieza a haber estas discordancias en la firma. Hay gente que firma y firma en toda la hoja, o sea, su firma es muy grande y hay gente que su firma es muy chiquita que ni le entiendes. Exacto. Una firma muy grande que abarca todo el espacio gráfico. Hay gente que incluso se sale de los espacios gráficos. Sí, claro. Y que la firma dice, ay, no me salió, y otra vez, y la tienen que repetir varias veces. Bueno, estas personalidades o son gente que tiene mucho poder Ajá. y entonces cae mucha responsabilidad sobre ellos, o quieren normalmente representar mucho poder. Son gente que no tienen una autoestima bien puesta y necesitan escandalizar mucho la firma para son medios sentirse narcisistas. muy narcisistas. Es gente muy narcisista y también es gente un poco teatrera, Ok. ¿no? Le gusta ser el centro de atención, le gusta que lo noten.
muchas veces en los artistas vemos este tipo Sí, de claro. firmas y hacia No, arriba. y hasta las decoran con estrellitas y con patitos. O sea, cuando es Exactamente. artista tienden a decorarla. Pero ¿no? si vemos sus firmas con su nombre, son completamente distintas. Ok. Cuando es chiquita la firma. Es al revés, hablamos de una persona que no se siente cómoda en el medio. Es una persona que se va a retraer mucho, es una persona, incluso llegan a ser antisociales, es una persona que podría ser muy modesta, pero si es demasiado pequeña, quiere decir que ellos en el espacio se hacen chiquitos. Ok. O sea, ellos se van a retraer todo el tiempo. Cuando la firma va para arriba. Cuando la firma va para arriba, hay dos cosas. Una, que podría ser por prisa o en el caso de los artistas, por cómo firman y por cómo toman el papel, ¿Sí? que puede ir hacia arriba, o bien nos habla de una persona que va a aprovecharse de los demás. Ok. Es una persona que va a tratar de sacar el mayor provecho de todas las personas, cuando está sumamente inclinada. Cuando es una ligera inclinación hacia arriba, es una persona positiva, propositiva, es rápida de mente, habla mucho más rápido o toma decisiones mucho más rápido. Cuando una firma es legible y otra no legible, que le ves el nombre completo o el apellido y cuando hay alguien que dices tú, que no sé ni qué Ajá, quién puso. sabe qué dijo, es un Sí. jeroglífico. Bueno, la gente que sí firma con su nombre Oh. quiere decir que se comporta de la misma forma, tanto en lo social como en lo personal. Difícilmente hay cambios, ¿no? Es una persona que se mantiene la mayor parte del tiempo estable en cuanto a sus cambios de humor. La persona que es totalmente ilegible podría ser una persona conflictiva, junto con otros rasgos, por supuesto, pero podría ser una persona conflictiva y podría ser una persona que no se deja conocer. Es una persona que tienta más el terreno antes de abrirse hacia los demás. La otra persona es lo que ves, es lo que hay. Cuando taches tu nombre, Y quiere decir que te estás anulando de alguna manera no y depende. tachen su nombre en la firma. Y depende que tachen. Hay gente Sí. que solo tacha el apellido paterno. Sí. Hay gente que solo tacha el nombre. Hay gente que solo tacha la primera letra de su nombre. Ajá. Y entonces esto nos habla de depende qué es lo que estás anulando de tu vida. Estás anulando la parte de papá, la parte de mamá, la parte tuya, la parte del yo. ¿Qué parte es la que está? La parte infantil. Ujú. ¿Qué es lo que estás anulando? ¿Qué parte es lo que estás anulando? Muchas veces hay gente que pone como una base en la firma. sí. Esa. ¿Qué Sí. significa eso? Esto significa que necesitan un piso y estabilidad. Es gente que va a buscar la estabilidad. Son gente que dura mucho en sus trabajos, en sus relaciones, tienen amistades de muchos años. Es gente estable. Es gente que necesita esta estabilidad y la va a buscar. Pues fíjate que yo sí pongo la parte de abajo y tengo 25 años en la empresa. ¿no? O sea que yo creo que Muy sí, amigo, estable. muy estable. Entonces yo creo que sí, tiene mucho que ver esta parte. Sí, si ponen esa base, es gente estable, le gusta la continuidad. Ah, ok. ¿Qué otra cosa ya para terminar? Habría que ver si firman del lado izquierdo, es gente que se va a regresar mucho a su pasado para resolver los conflictos. Si es en medio, es gente normal. Si se van a la derecha, es gente que siempre va a estar un pasito más adelante del cambio. Felicidades. Gracias por darnos esto. Muy buena información. Tania Mendoza, dame un contacto, por favor. www.somosrubrica.com. Bueno, ahí está. Ella analiza letras, analiza para empresas, para niños, en fin, si quieren tener contacto con ella, aparece en pantalla. Tania Mendoza, grafóloga y especialista en desarrollo humano. Gracias, Tania. Gracias a ti. Ya nos vamos, les mando muchos besos. Soy Ginny Barra, gracias a toda la producción. Que tengan muy bonito fin de semana y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy buen fin de semana. Bye bye. Tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón. Si tú hicieras un coprocultivo o un análisis de las heces fecales de un animal o de un humano que tenga, van a aparecer muchos huevecillos. Muchos huevecillos. Ujú. La ingesta de ese huevo, cuando uno se come el huevo, Sí. ese huevo se convierte en larva dentro del cuerpo. Pero como nosotros no somos el hospedero definitivo, no se puede convertir en gusano, o sea, no puede completar su ciclo de vida. Entonces queda atorado en la fase de larva y esa larva ya puede irse por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo. O sea, siempre tenemos la larva, nunca tenemos el gusanito como tal, o sí se puede llegar Sí a se puede si uno consume la larva. Ah, si uno consigue, a ver, si consumimos el huevo, se convierte en larva y ahí se queda. Así es. Y si consumimos la larva, Se convierte en el gusano, en que la es más, tenia. que me imagino que es más peligroso.
tener el Es gusano ahí. diferente, el gusano está en el intestino nada más. Y se alimenta en internet en todo el mundo. Gracias. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo creo que las mamás cuando cocinamos, cuando preparamos los alimentos de nuestra familia, pues sí nos preocupamos. Y nos preocupamos porque sabemos que el cisticerco puede ser muy peligroso. Y creo que lo asociamos directamente con la carne de puerco. El día de hoy vamos a hablar de ese tema para despejar dudas, todas las dudas que podamos tener de este gusanito que se llama cisticerco. Y bueno, saludo a Víctor Hugo Gómez Arias, especialista en neurología. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bien, Gina, gracias. Gracias por acompañarnos. A ver, me cuesta trabajo pronunciarla. ¿Cisticercosis? Cisticercosis ¿Así se es llama la enfermedad? la presencia de cisticercos en el cuerpo. ¿Qué es un cisticerco? Yo Y dije que es un gusano. neurocisticercosis, Ajá. la presencia del cisticerco en el sistema nervioso. O que puede estar en cualquier lugar, entonces el cisticerco alojarse. Puede estar en muchas partes del cuerpo. Ok. Los cisticercos son la forma larvaria de un gusano que se llama Taenia solium. Es la fase antes de convertirse en gusano. Ajá, es una larva. Es una larva. Ajá. Habitualmente, para que uno pueda contraer al cisticerco, se debe a la ingesta de los huevos de la tenia. Ok, ¿estos huevos dónde están? En las heces fecales. Es lo ¿Siempre en más las heces fecales? Sí, porque la tenia, en todos los animales que infesta, ya Ajá. sea humanos, puercos, perros, cualquier animal que se infeste, que tenga la presencia del gusano, vive siempre en el sistema digestivo, vive en los intestinos. Entonces, ahí, todos los días, produce aproximadamente entre 50,000 y 80,000 huevos, Guáchala. que deposita directo al interior del intestino, entonces sale por las heces. O sea, si Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. cuando comen carne de puerco, ¿qué tanto se preocupan por el cisticerco? ¿O qué tanto desinfectan las frutas y las verduras que vienen de tierra? El día de hoy hablaremos de cisticerco con el doctor Víctor Hugo Gómez Arias, especialista en neurología, y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Silvia, persona de la selva, mujer impulsiva y espontánea. Javier, casa nueva, es abierto, simpático, sociable y activo. Eloísa, aquella que es escogida, es extrovertida, afectiva y emotiva. Eric, siempre poderoso, es comunicativo y amante del arte. Zaira, la que florece, es rebelde, obstinada e imaginativa. Karim, el generoso, suele ser independiente y con una gran energía. Gracias por acompañarnos. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y de escucharnos a través del Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, también en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y bueno, por